Hoy vamos a hablar de quién es el verdadero responsable del 10 de junio, y ese no fue otro que Alfonso Martínez Domínguez, que en esos años, en 1970, llegó a ser, después de una carrera política de haber sido el jefe del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, un sindicato poderosísimo. Después de eso, brincó y Echeverría lo nombró como jefe del Departamento del Distrito Federal. Este, Eso sonaría como un cargo administrativo, ¿no? Jefe de departamento, pero realmente sí era un cargo político porque pues él era el que gobernaba el Distrito Federal. O sea, no era solo un simple administrador, era también pues un gobernador de aquí del Distrito Federal. Y es este cuate, ahorita se los muestro, es este cuate, el Alfonso Martínez Domínguez. Ese cuando era joven, ¿no? Se le ve cierta soberbia, cierto complejo narcisista, véanlo, o sea, inmediatamente se ve este tipo de gente así, muy, muy bien peinada, muy trajeada, así, es un soberbio. Y este cuate venía de la pobreza. Vamos a ver otra foto de él, ahora más viejo, véanlo. Ahí cuando ya está viejo. Igual se le ve soberbia, así como, no sé, en vez de estar en una posición más relajada, ¿no? Trae su traje así muy conservador, conservador y retrógrada. Eso era exactamente lo que era este cuate, conservador y retrógrada. Y por supuesto que en contra de los jóvenes, ¿no? Y más en el tiempo que eran hipiosos, ¿no? Así como yo. Bueno, pues este fue el verdadero responsable del 10 de junio de 1971. Aquí yo, bueno, no tengo la foto, este, pero bueno, es el librito del licenciado Luis Echeverría, el que ya les había dicho, Conversaciones en San Jerónimo. Aquí lo tengo apartada la hoja. Dice, como presidente de la República, ¿ordenó usted, o sea, le preguntan a Echeverría, como presidente de la República, ordenó usted la participación de las fuerzas del orden, la policía del Distrito Federal, para reprimir la manifestación estudiantil del 10 de junio de 1971, cuya realización había sido anunciada? Dice, como en todo evento de esa naturaleza, cada autoridad tiene su responsabilidad y la debe cumplir de acuerdo con las funciones que tiene asignadas. El jefe del departamento del Distrito Federal, que era Alfonso Martínez Domínguez, don Alfonso le pusieron, no necesitaba una instrucción específica del presidente de la República para cumplir con su obligación de mantener el orden en la ciudad. Es la famosa delegación de responsabilidades, o sea, tú tienes un jefe del Departamento del Distrito Federal para que se encargue precisamente de los asuntos del Distrito Federal. No vas a estar tú sobre él todo el tiempo, o sea, tienes otras cosas que hacer. Bueno, dice aquí, la atención a los acontecimientos previstos para ese día formaba parte de sus tareas. Pues sí, claro, o sea, no voy a estar yo al pendiente de lo que hace el jefe del Departamento Federal o lo que hace el gobernador de tal o tal, tengo que estar al pendiente de todos, pero no en específico en un momento determinado. Dice, la atención a los acontecimientos previstos para ese día formaba parte de sus tareas, de su rutina de trabajo, y no era necesario una orden especial para ejecutarlas. O sea, pues sí, yo por eso delego responsabilidades en él. Les digo, es este libro, pero alguien puede decir, no, pues, ¿qué más va a decir Echeverría, no? O sea, ¿qué va a decir Echeverría? Pues que él no fue el responsable y es, pero la lógica del argumento, ahí dice otras cosas más jurídicas, y políticas, ¿no? Pero realmente lo que dice ahí a mí se me hizo lo más lógico. Ahora, en esta revista, les voy a compartir aquí la portada, es esta revista, esta, los años recientes, esta que es extra, contenido de 1992. En esta revista, que es derechosa, o sea, el contenido es derechosa, y siempre criticando al gobierno, siempre antisocialista, anticomunista, quizás hasta era parte de la guerra sucia, de la CIA y del lavado cerebral, la revista Contenido, que es una totalmente en contra de todo lo que sea social y socialismo, ¿no? Dice aquí, dice, Echeverría pretendió desligarse de su antiguo e impopular jefe, o sea, de Díaz Ordaz,
Por medio de secuaces ocultos, mandó organizar una manifestación estudiantil que partiría del Instituto Politécnico Nacional para llegar a la presidencia de la República. O sea, supuestamente él, subrepticiamente, el presidente Echeverría la organizó, ok. Sobre pretexto de expresar apoyo a los huelguistas de la Universidad de Nuevo León. Los líderes estudiantiles exigirían entablar un diálogo con Echeverría. Este iba a aparecer en el balcón central de Palacio Nacional y discutiría largamente con sus interlocutores, de manera que al terminar la farsa, los jóvenes pudieran retirarse a sus escuelas comentando la enorme diferencia existente entre el dictador Díaz Ordaz y el democrático Echeverría. Dice, desde temprana hora del 10 de junio de 1971, técnicos del Cuerpo de Transmisiones del Ejército instalaron altoparlantes en sitios apropiados de Palacio Nacional, a fin de que el diálogo se pudiera celebrar cómodamente. Echeverría estaba esperando la llegada de los manifestantes cuando, por teléfono, se lo informó acerca de una tragedia que acababa de ocurrir. Los manifestantes salieron del Politécnico a la hora prevista, así como se había planeado, pero a las 17:14 horas habían sido agredidos por una jauría de rufianes que blandían garrotes y barrejones Chang. En el encuentro murieron de 4 a 20 manifestantes, según las distintas cifras que se publicaron. Los agresores eran los agresores eran halcones, o sea, guardaespaldas, gatilleros de oficio y toda clase de delincuentes organizados por Oropesa, su jefe del Estado Mayor del presidente Díaz Ordaz, su jefe del Estado Mayor, o sea, aquí ya viene la cuestión militar, ¿no? Era un grupo paramilitar, los halcones. Y por supuesto que son, como decía Carlos Marx, también se reclutan delincuentes, que los delincuentes son gente pobre, pero como decía Carlos Marx, son parte del proletariado, del lumpen. Entonces jamás tienen conciencia de clase y jamás van a defender a la clase pobre, ellos a donde les paguen. Son mercenarios para pronto. Ajá. Como secretario de Gobernación, pero todo a espaldas del presidente, o sea, de Díaz Ordaz supuestamente, y la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero esto no puede ser cierto, que sea a espaldas del presidente si fueron organizados por el jefe del Estado Mayor, porque el Estado Mayor presidencial, precisamente el jefe es el presidente. Y el Estado Mayor había sido creado para evitar precisamente un golpe de Estado por parte del ejército. Entonces, lo que hace el Estado Mayor era de total conocimiento del presidente. Es imposible que él no supiera lo que pasaba en el Estado Mayor y se fueron entrenados por el, por el Oropesa, su jefe del Estado Mayor del presidente Díaz Ordaz, por el general Oropesa, pues él sabía Díaz Ordaz. Según declaró el exsecretario de la Defensa Díaz Ordazista, general Marcelino Barragán, o sea, él fue el que dio esa información de que los halcones habían sido preparados entrenados por el Estado Mayor Presidencial, que es una organización, pues es parte del ejército, ¿no? Los halcones, un grupo semipolicíaco o paramilitar, fueron creados para suprimir disturbios en 1968 y su actuación en 1971 fue el producto de un error tragicómico. Las autoridades del DF no fueron avisadas de la farsa, aquí es lo más importante. Su actuación en 1971 fue producto de un error tragicómico. Las autoridades del Distrito Federal no fueron avisadas de la farsa que se tramaba, equivocadamente creyeron que los manifestantes pretendían ocasionar disturbios y para evitarlo soltaron a los halcones. Les digo, esto lo dice esta revista derechosa. Y por supuesto le echa la culpa de que pues organizó la manifestación el presidente Echeverría, se iban a reunir ahí, pero pues no le avisó a don Alfonso y por eso pasó la represión. O sea, don Alfonso fue el que dio la orden finalmente. Y si no me creen, les voy a dejar aquí en la descripción del video. Aquí en la descripción del video les dejo índicepolitico.com, don Alfonso. Y lo que dice aquí, muy importante, dice aquí, Martínez Domínguez llegó a controlar la poderosa sección 1, entre otros los barrenderos y los trabajadores de parques y jardines del Sindicato de Trabajadores del Departamento del Distrito Federal. Y de ahí armó su poder. O sea, eso fue en los 60, cuando él llegó a ser jefe de la sección 1 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. La sección 1 de ese sindicato, que agrupa a los trabajadores de limpia, era vista desde la constitución de ese sindicato en 1937 como un instrumento corporativo demasiado útil al desempeño del poder en la capital de la República. O sea, ese Alfonso Martínez Domínguez, sí, tenía buen
buen olfato político, ¿no? O sea, olfato político, claro, para sus intereses, no para mejorar la situación del país, para hacer progresar a México, no, ya saben, o sea, tiene buen olfato político, pero para joder a otros y para él salir bien librado, ¿no? Y ser más rico y más poderoso. Gente muy importante llegó a representar en las leyes sindicales y políticas, entre ellos varios integrantes de los cinco lobitos, bueno, esto no. Dicha sección era uno de los nervios imprescindibles del sistema político, a veces utilizada como grupo de choque, o sea, esa sección, la que agrupa a los barrenderos y a los de limpia, a veces utilizada como grupo de choque. El espíritu del cuerpo que prevalecía entre sus miembros y su solidaridad con otras organizaciones de burócratas la hacía ejemplar. Carne de cañón en enfrentamientos y aportadora de multitudes en los regimientos. Martínez Domínguez la detectó como fuente de su poder, eso sí, inteligencia maquiavélica, inteligencia para el mal, que muchos admiran, y así fue, los llevó a 2 diputaciones, al liderazgo de la CNOP y al control real de la política en el centro del país, eso es muy importante, o sea, desde ahí empezó él a ser jefe del Distrito Federal a través del Sindicato Único de Trabajadores del Distrito Federal, o sea, él ya desde ahí ya conocía ya manejaba el Distrito Federal, porque al manejar el sindicato de los trabajadores, pues ya estás. Aquí lo dice, lo llevó, dice, al control real de la política del centro del país. Díaz Ordaz decidió que él, o sea que don Alfonso, le impusiera la banda en el 64. Aquí está en índicepolitico.com, ahí se los pongo, o búsquenle ahí, don Alfonso. Entonces, ¿quién fue el responsable? Pues ya traía historia de represión, ya sabía manejar grupos de choque, y como dice el licenciado Echeverría, o sea, dice, yo no voy a estar sobre él dándole las órdenes de lo que él es su trabajo. Para eso delego responsabilidades. Solo en cuestiones muy importantes, pues sí voy a estar ahí al pendiente, ¿no? Pero ese era su trabajo. Y bueno, y ahí está la experiencia. Y Martínez Domínguez siempre fue pobre, para que lo que dice el viejito AMLOCO, eso sí me saca de onda, que dice que hay que ayudar a los pobres. No, pues Alfonso Martínez Domínguez fue pobre y se sirvió de los pobres para acrecentar su poder, porque él no tenía una visión social, él tenía el instinto político como a muchos los admiran, nada más para joder a otros, ¿no? Y a otros más pobres. ¿Quién más fue pobre? Fue Miguel Alemán, también fue pobre y también como jodía a los pobres, como les arrebató las tierras a mucha gente y luego construyó obras de infraestructura. Con él empezó lo de los contratos que se les asignaban a políticos, ¿no? Y él venía de la pobreza. Ernesto Cedillo, otro que inclusive estudió en el Politécnico, una escuela fundada por Lázaro Cárdenas, también es otro hijo de la tiznada que fue un genocida, así como lo ven con su cara de idiota, fue un genocida. Allí en Chiapas metió gente entrenada en la Academia Militar de West Point y varios grupos paramilitares que igual hicieron la misma estrategia, o sea, cooptar delincuentes, cooptar gente que era mala y les pagas una lana, los entrenas militarmente y ya tienes un grupo de choque paramilitar. Eso fue lo que hizo Ernesto Cedillo. Ahí también fue pobre, o sea, también a lo que vengo yo es que él también fue pobre. Y bueno, o sea, no todo es malo en el AMLOCO, también ha hecho cosas buenas. Una de las cosas que hizo muy buena fue lo del lago de Texcoco. Es una idiotez, es una idiotez, y yo se los digo como ingeniero, construir algo sobre un lago. Lo que quieres construir sobre un lago, pues eres un imbécil. Y miren también algunos paralelismos con entre el viejito AMLO y Luis Echeverría. Miren, aquí fue cuando, les voy a compartir, cuando Luis Echeverría se reunió con Yasser Arafat, pero no, la que yo les quería compartir era esta. Les voy a compartir esta. Esta es la que yo les quiero compartir. Cuando se reunió con Fidel Castro. Miren, aquí está el licenciado Echeverría con Fidel Castro y me recordó cuando López Obrador se reunió con Díaz Canel. Eso estuvo muy bien. Eso estuvo muy bien en su pinche cara. Aquí somos un país independiente y que trajo al presidente de Cuba, muy bien hecho. Eso sí hizo bien el viejito AMLO. Eso sí hizo muy bien. Cancelar el aeropuerto de Texcoco fue una muy buena cosa. Aquí les quería enseñar otra. Cuando esta yo la saqué de una enciclopedia que ahí tengo, en la Salvat, cuando el licenciado Echeverría se reunió con Salvador Allende, que ya en esos momentos Allende estaba siendo acosado por los gringos, estaba siendo saboteado por la CIA, y ahí están los documentos desclasificados, o sea, todo eso resultó cierto. Pues vean aquí la solidaridad del presidente Echeverría con Salvador Allende. Entonces les digo, o sea,
si él hacía esto, pues él no hizo lo del 10 de junio y después del 10 de junio no volvió a haber represiones de masas. Bueno, ya estoy haciendo con cálculos, porque aquí hay que meterle cálculos, hay que meterle matemáticas a esta cosa, no nada más así como los pendejos periodistas chismosos que pican de aquí y de allá y no saben. No, aquí le vamos a meter matemáticas a lo del crecimiento económico con el presidente Echeverría y el desarrollo económico. Ya estamos preparando eso. Bueno, eso es todo y pues nos vemos en la siguiente.